Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y continuando con la serie expositiva de sermones de la carta a los Filipenses, nos vamos a introducir en el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor así: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios bendiga su palabra. En el contexto en el que estamos, donde hay incertidumbre económica y laboral, preocupación, hay muchas expectativas al respecto, podemos pensar que el servicio a Dios es el único trabajo que genera gozo. El trabajo para el Señor es el único trabajo, rol o función que genera gozo. Y ese es el título de este sermón: el único trabajo que genera gozo. Por supuesto, la situación es compleja, pero vamos a extraer algunos principios de la palabra de Dios en este pasaje de Filipenses 2, 14 al 18, y vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta hora. Filipenses es parte de las epístolas carcelarias, escritas por Pablo desde la cárcel, por supuesto, y queda muy claro que los destinatarios de estas cartas, entre ellas está Efesios, está Colosenses, Filemón y el mismo, esta carta a Filipenses, están destinadas a creyentes. Son los creyentes de las respectivas iglesias, los destinatarios de estas cartas. Y prueba de ello son las salutaciones. Los saludos iniciales están dirigidos, por supuesto, a creyentes. Es interesante que las cartas a los Efesios, a los Filipenses y Colosenses mantienen más o menos una misma estructura. Parten con mucha doctrina y después viene mucha práctica, ¿ya? O sea, primero la doctrina, la teoría doctrinal, teológica, y luego la práctica, porque así debe ser la vinculación entre doctrina y práctica. Así que son muy similares estas cartas, y por supuesto Filipenses no es la excepción. Algunos énfasis introductorios se pueden extraer de esta carta. En primer lugar, Pablo expresa el gozo del Evangelio, y seguro en sermones anteriores ya han visto más o menos el contexto de la ciudad de Filipos, de los creyentes en Filipos, pero podemos extraer algunos principios introductorios de esta carta, y lo primero que vemos es que Pablo siempre expresa el gozo del Evangelio. En segundo lugar, otro énfasis introductorio es la oración. Luego que Pablo se goza por el Evangelio que los ha salvado, en este caso a los filipenses, también a los de Colosas y también a los de Éfeso, ora por ellos para una mejor comprensión de la gracia de Dios. En Filipenses, la oración se enfoca en que el amor de los filipenses abunde aún más en ciencia y conocimiento. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Y destaca el hecho de que las oraciones son específicas. Pablo ora específicamente por ciertas peticiones hacia los creyentes, intercediendo por ellos delante de Dios. Por supuesto, es interesante ver también un tercer aspecto. Y este aspecto es que es necesario tener una cristología correcta. Esto lo vemos en estas epístolas carcelarias. Los filipenses deben comprender la humillación y exaltación de Cristo, ya que así es como deben pensar los creyentes para tener unidad. No nos podemos unificar teniendo distintos pensamientos respecto a Cristo y todo lo que eso implica. La unidad viene a partir de una cristología correcta, y tenemos este hermoso himno cristológico en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, en donde vemos este desarrollo. Probablemente era un himno primitivo, y vemos que
La cristología correcta es parte también de las características de estas epístolas carcelarias. Por último, un cuarto aspecto o énfasis introductorio: la vida de Pablo es un paradigma de madurez. La propia vida del apóstol es un paradigma de madurez, de conocimiento de Dios y de entrega por completo al servicio del Evangelio. Estos son el complemento para una vida perfecta delante de Dios. Y vemos desarrollado mucho del testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 en adelante hasta el 2:30 y después capítulos 4, versículos del 1 al 9. La vida de Pablo es un paradigma, un ejemplo a los creyentes. Es la relación correcta entre doctrina y práctica. Ahora bien, amados hermanos, muchos han llamado a esta epístola como la epístola del gozo y la unidad, y eso es correcto. Eso es correcto. Y en Filipenses 2:14 al 18, que es el pasaje de este sermón, el apóstol Pablo desea enfatizar este aspecto en los creyentes de Filipos. ¿Y por qué no? Por implicación a creyentes como usted, como a mí, como a todos los creyentes que nos escuchan, estos aspectos, sin duda, que vemos en este pasaje, son también de bendición y por implicación también son para nosotros, de edificación en todos los tiempos. Los creyentes de todos los tiempos, en todo lugar, se benefician de lo que la palabra de Dios dice. Este aspecto es que los creyentes deben vivir en santidad. ¿Le cabe alguna duda? Los creyentes deben vivir en santidad, pero más que eso, los anima a trabajar por Dios, así como Él lo ha hecho. Este servicio a Dios es lo que trae verdadero gozo. Este servicio a Dios trae verdadero gozo y todo creyente debe deleitarse en una entrega total por la palabra de Dios, incluso hasta morir, considerando la muerte. Ahora bien, vamos al pasaje, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y aquí Pablo parte diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, o discusiones, como dice la Biblia de las Américas. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es probable que los filipenses fueran personas muy trabajadoras en lo secular. Pablo les agradece y se goza, y lo sabemos, les agradece la ayuda económica que por siempre sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo. Y eso lo vemos y lo destaca Pablo en el capítulo 4, versículos del 10 al 20. No lo vamos a leer ahora, por supuesto, pero vemos que ellos apoyaban la labor misionera de Pablo y quizás de muchos creyentes más. Así que es probable que ese desarrollo laboral que tenían los trabajadores, los hermanos de Filipos, redundara en que fueran también dadivosos a la obra misionera del apóstol. Pero aquí Pablo les exhorta a hacer todas las cosas sin murmurar ni discutir. Algo difícil de cumplir, ¿no? Pero quizá es una exhortación no solo al trabajo eclesiástico, y por eso, por deducción, uno sabe de que si ofrendaban estos hermanos porque trabajaban mucho, y probablemente este tema de las discusiones y contiendas no solo en el trabajo eclesiástico, sino también en el trabajo secular. Había probablemente algún conflicto en este tipo de práctica o de mala conducta. Esta mala actitud afectaba, por supuesto, la santidad y el testimonio de los creyentes, porque como creyentes debemos serlo en la iglesia y más aún afuera, en el trabajo secular. Así que es probable que Pablo se refería a un todo. No murmuren, no discutan ni se quejen, no sean rencillosos. Y ese es el énfasis que da el apóstol también en estos versículos iniciales. Esto es parte de lo que está antes en el pasaje, del ocuparse de la salvación con temor y temblor. Sabemos muy bien que este versículo no se refiere a que la salvación se puede perder, porque no es así, no depende de nosotros. Pero sí la santidad
es ese estar ocupados en la salvación, con temor y temblor, es ocuparse de algo que ya nos pertenece, por gracia, por supuesto que sí, porque la salvación no depende de las buenas actitudes. Sabemos, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9, la salvación es por gracia, no es de nosotros, no es por ningún mérito nuestro, es solo un don de Dios que nos ha sido dado. Así que, hermanos, el ocuparse de la salvación con temor y temblor no tiene que ver con buenas actitudes o una conducta moralmente intachable. Tiene que ver con una obra de Dios en el creyente. Así que la salvación no depende de estas buenas actitudes, sino que el ser irreprensible y sencillo, como dice el pasaje, depende de si se es salvo o no. ¿Entienden? No es al revés. Depende estas buenas actitudes de la salvación que Dios ha obrado en nosotros. Por consecuencia vamos a obrar de una manera que va a ser intachable. No va a dar un buen testimonio a nuestro alrededor. Y tenemos, como somos exhortados, tenemos que trabajar sin murmuraciones, sin contiendas. Y esa es la exhortación que hace el apóstol Pablo. Vemos en Primera de Tesalonicenses, versículo también, que nos aporta, por supuesto, el entendimiento de lo que es la salvación y sobre todo la santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser irreprensible es que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y eso es sin duda un requerimiento que es difícil, pero si Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros es porque estamos capacitados por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder avanzar en esta santidad progresiva. Así que la exhortación de Pablo no es algo imposible que no debían cumplir los Filipos. Sin duda que ellos sí podían hacerlo por la obra que Dios había comenzado en ellos. Y más añade Pablo y dice: sean hijos de Dios sin tacha. Eso lo vemos en el versículo 15, hijos de Dios sin tacha o sin mancha, como dice la Reina Valera. Y sin tacha es un concepto que podemos conocer, es de muy fácil entendimiento, es decir, sin mancha ni defecto. Y vemos que aquí Pablo es probable que esté citando Deuteronomio 32. Y le invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 32, en lo que se conoce como el Cántico de Moisés. Y este Cántico de Moisés es sin duda, según Éxodo, capítulo 15, versículos 3 y 4, el cántico que entonarán los ángeles de las 7 plagas postreras. ¿Ya? Así que es un cántico conocido, y este cántico lo cita parte de él Pablo en Filipenses. Mire lo que dice Deuteronomio 32, versículos 1 en adelante. Sabemos aquí que Moisés está a punto de morir, ya entregó el mando a Josué, por lo tanto él exhorta al pueblo con este cántico. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Atento aquí, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Al final del versículo 4, es justo y recto. Viene ahora el 5, la corrupción no es suya. ¿Por qué? Porque él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vemos aquí entonces una fuerte exhortación de Moisés al pueblo de Israel, y esto mismo
toma Pablo y ahora lo aplica a los creyentes de Filipos. Y por supuesto a nosotros también, que seamos hijos de Dios sin mancha. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación torcida y perversa. Es decir, Pablo llama la atención al pueblo de Dios en Filipos a que sean hijos sin manchas ni tacha, porque deben marcar la diferencia. Amados hermanos, esto es santidad, marcar la diferencia respecto a la generación torcida que nos rodea, una generación perversa que nos rodea. Y estamos en medio de esta generación, de este mundo. Pero la santidad significa justamente esto. Debe haber una diferencia, debe haber algo marcado y radical del creyente. No debemos ser igual al mundo, no nos debemos mimetizar, no debemos ser permeables a lo que el mundo nos muestra o a lo que el mundo lleva. Somos distintos, somos separados, eso es santidad, eso es santidad. Es interesante cómo Pablo exhorta a los creyentes en Filipenses, sabiendo que, por supuesto, Dios ha comenzado la obra en ellos y la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En esta generación perversa y torcida en la que están los creyentes y a los que son llamados a ser diferentes, a que sean hijos sin mancha, más aún Pablo les dice, en medio de la cual, en medio de esta generación, resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando leemos este versículo pensamos al tiro en Mateo capítulo 5. Le invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo 5, versículos 14 al 16, que dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin duda un pasaje hermoso y que es similar a lo que vemos en Filipenses. Pero saben ustedes que hay una distinción. Debemos marcar la diferencia, lo tenemos claro y sabemos que lo dijimos como una proposición inicial, que el llamado de Pablo es a vivir en santidad, pero más aún a trabajar con gozo, y eso viene a continuación. Pero quiero detenerme en este detalle de luminares en el mundo. Cuando marcamos la diferencia, y ya sabemos que eso es santidad, seremos verdaderos luminares en el mundo. Solo marcando la diferencia seremos verdaderos luminares en el mundo. Y acá es interesante porque en el griego el concepto luminares, que es fósteres, significa fulgor, significa algo radiante, pero que no tiene que ver con un elemento creado por el hombre. Como veíamos en Mateo, ahí habla de una vela, ¿no? Pero acá habla de un fulgor, de un astro. Y de hecho este mismo concepto se encuentra solo en Apocalipsis 21:11, cuando habla de un fulgor, algo que es externo. Por lo tanto, nada lo puede opacar, nada puede quitar esa luz. Y a eso nos llama Pablo, a ser luminares, a ser esa lumbrera, ese fulgor en medio de una generación perversa y torcida. No simplemente una luz creada artificialmente como una vela, es más que eso, algo que está distinto, separado, que alumbra en lo más oscuro. Somos luminares en el mundo. Es muy interesante esta idea de Pablo y por supuesto es el llamado a los creyentes de Filipos y por supuesto a nosotros también. Continuando con el pasaje, es interesante ver de que estas buenas obras a las que estamos llamados, por supuesto, a hacer, se hacen bajo un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Sosteniendo firmemente, como dice la Biblia de las Américas, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y como dice el versículo 16 en la Reina Valera, asidos de la palabra de vida. O sea, el vivir en santidad no depende solo de buenas obras o de un carácter moralmente correcto, éticamente intachable,
tiene que ir acompañado del fundamento que todo creyente debe tener, que es la palabra de verdad, la palabra de vida. Estas buenas obras y conductas santas no son producidas para ganar la salvación. Mi hermano, no son producidas para ganar la salvación porque no creemos en la salvación por obras. La Biblia es enfático en señalar que la salvación es solo por gracia, sino que son un efecto de esta obra de Dios a través de su Espíritu Santo. La buena conducta, las conductas santas, las buenas obras son efecto de esta obra iniciada por Dios y continuada por Dios a través de su Espíritu Santo. Pueden existir obras y conductas llenas de bondad de parte de personas sin Cristo, y lo sabemos. Y hoy en día afloran personas que tienen una excelente actitud y conducta intachable, admirable, pero sin Cristo. Personas que no han nacido de nuevo tienen conductas bondadosas. En otras palabras, las personas impías, no salvas, pueden hacer buenas obras y tener una conducta moralmente admirable. Y eso lo vemos, no hay duda de eso. Sin embargo, y atento hermano amado que escucha en esta hora, estas obras cosméticas no reflejan un corazón regenerado, sino una aprobación moralmente aceptada nada más. De hecho, la santidad, y este punto es muy importante, hermanos, la santidad es más un concepto soteriológico que un concepto moral y ético. ¿Pero la santidad tiene ética y moral? Por supuesto que sí. Pero la santidad en estricto rigor es un concepto soteriológico, es decir, que tiene que ver con nuestra salvación. Por la obra que Dios ha comenzado y ha continuado en nosotros, tiene más relación con eso que con una buena conducta. Por eso que muchas iglesias enfatizan en poner restricciones o parámetros de conducta y no se cercioran si la persona ha nacido de nuevo, no ha dado fruto de una verdadera conversión. Y aquí está la diferencia. La santidad es más un concepto que tiene relación con nuestra salvación que con conductas éticas o moralmente admirables. Tiene que ver con cómo actúa el pueblo de Dios, que ha sido salvado, redimido y lavado por la sangre de Cristo. Esto es santidad. Esto es santidad. Por lo tanto, amados hermanos, la diferencia radica entonces en que el llamado a ser luminares en el mundo debe sí o sí ir acompañada y fundamentada de la palabra de Dios, no distinta a ella ni desapegada a ella. Y sabemos que hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que pueden hacer muy lindas obras, pero si no están fundamentadas en la palabra de Dios, son solo obras moralmente nobles, llenas de bondad, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios en su palabra determina. Segunda de Pedro 1:3 dice así. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo habla de la suficiencia de las Escrituras, es decir, todo lo que necesitamos para nuestra vida y para la piedad, es decir, para la salvación, están aquí, en la palabra de Dios, no en otro lugar. No hay otro fundamento. El único fundamento que nos lleva a actuar como debemos actuar y la guía de cómo debemos hacer y actuar como creyentes es la palabra de Dios. Así que, hermanos, se dan cuenta que la exigencia de Pablo de vivir en santidad tiene que tener su fundamento y deben estar asidos, ya fundamentados en la palabra de Dios. De hecho, la palabra asir, que es epenogentes, tiene que ver con la idea de sujetarse, pero algunos también hablan que tiene relación con presentar, así que no solo que yo me asido, ya me agarro de la palabra de Dios para todo lo que hago, sino también la presento, es decir, evangelizo, predico, proclamo la verdad de Dios. Es muy interesante. La caridad y moralidad que no tienen el aval de la santa palabra de Dios no valen nada para Él. ¿Y todo esto para qué? Continuemos en el pasaje. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme
en el día de Cristo. Así dice la versión Las Américas. Todo esto es ¿a qué? A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. ¿Por qué entonces Pablo les exhorta todo lo que ya acabamos de ver? Es con el fin de que tenga motivos para gloriarse en el día de Jesucristo. Esto no es jactancia, sino que es producto del esfuerzo evangelístico que todo creyente debe procurar. No tiene nada de malo avanzar en esta carrera, por supuesto, y tener estas buenas obras a partir del evangelismo que podamos hacer, y no para jactarnos, sino para que delante de Dios podamos presentar todas estas victorias, por supuesto, para glorificarlo a Él, pero también es por el trabajo que podemos hacer. Así que todo esto es para que el apóstol dice, tenga motivos para gloriarse en el día de Jesucristo, porque solo para Él es la gloria y la honra, ya que no habré corrido en vano, dice Pablo, ni habré trabajado en vano, por supuesto, porque todo tiene un propósito. Nada de lo que se hace queda en el aire. Tanto la vida como el trabajo de Pablo, tanto la vida como el trabajo de los creyentes no deben ser en vano. En la mayoría de las epístolas paulinas, él destaca su trabajo y su propia vida como paradigma para los creyentes de todos los tiempos. No es jactancia, es una vida real en coherencia con la doctrina. Y Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14, que más adelante lo van a poder ver, habla justamente de esta carrera. Él prosigue al blanco, prosigue en esta carrera al premio final. Pero aunque yo sea derramado, dice Pablo continuando en este pasaje, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en este punto Pablo usa nuevamente el Antiguo Testamento para aludir a una práctica conocida, por supuesto, por el pueblo judío. Entre las leyes israelitas, las que tenían relación con los sacrificios, estaba la libación. La libación en las leyes sobre las ofrendas que vemos en Números 15, versículos del 1 al 15, cualquier sacrificio u holocausto debía ir acompañado de algún líquido, sobre todo vino, que se debía derramar sobre el sacrificio para generar ese olor grato. Y acá hay algo importante. Isaías 53, 12, mire lo que dice. Isaías 53, 12 dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio y también fue la libación. Él se derramó completamente como sacrificio delante de Dios para presentar esta ofrenda de olor grato delante de su Padre. Así que qué mejor ejemplo de libación que nuestro Señor Jesucristo, y Pablo utilizando este mismo aspecto, ¿no? Esta misma analogía, él ilustra de esta manera y demuestra la entera devoción de un ministro del Evangelio como Pablo, considerando lo que dijimos al comienzo, incluso morir. El verdadero trabajo que genera gozo, el único trabajo que genera gozo en este mundo es servir a nuestro Dios, tomando todas las consecuencias que esto significa, todos los peligros que esto conlleva, considerando incluso hasta morir por la causa del Señor. ¿Está usted dispuesto a esto? Por supuesto, Pablo lo estaba, y todos los creyentes debieran estar dispuestos a esto, incluso hasta morir, como una especie de libación en amor de los escogidos, en amor de la obra del Señor, por amor al Evangelio. En conclusión, dice Pablo: me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego y regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Fíjense que en estos versículos finales, ya al final del 17 y el 18, ya terminando este pasaje, Pablo hace como un juego de palabras, habla del gozo que él siente por ser derramado como libación,
ya en el ministerio, y lo mismo exige también de los creyentes de Filipos. El apóstol no se queja y más bien se regocija y se goza por el trabajo y el servicio hacia los creyentes. Recuerde la proposición inicial. ¿Cuál era? Que junto con exhortar a los creyentes a vivir en santidad, los anima a trabajar por Dios, así como Él lo ha hecho. Este servicio a Dios es lo que trae verdadero gozo, y todo creyente debe deleitarse en una entrega total por la obra de Dios. Una entrega total por la obra de Dios, considerando incluso morir por el Señor. Servir a Dios es el único trabajo que genera gozo, amados hermanos. Salmo 126, 5 y 6 dice así: esta es la esperanza de los que trabajan. Por supuesto que sí. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con gozo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La palabra gozo que vemos aquí en Filipenses, que de las muchas que se repiten, ¿no? Cerca de 23 veces por lo menos, es la raíz jairó. Y esta raíz aparece por lo menos 403 veces en el Nuevo Testamento. Y esta raíz es la misma para otra palabra muy importante, que es gracia, carisma. Interesante, ¿no? El gozo tiene relación con la gracia. Y gozo significa es una alegría exorbitante, algo que da la bienvenida a algo, que recibe. Eso significa gozo. Es una alegría, un sentimiento, una emoción. Pero es más que eso, por supuesto. Así que la sensación de alegría es lo que Pablo siente por trabajar en beneficio de los creyentes. Y si bien esta raíz resalta en Filipenses, por lo menos unas 23 veces, la raíz jairó, la palabra regocijo tiene levemente un cambio, ¿ya? Y es sun jairó, que comparte, por supuesto, la misma raíz, pero solo aparece en Lucas en dos ocasiones. Por ejemplo, Lucas 1:58 y 15:6, y tiene relación con un regocijo, una alegría que es comunitaria. Cuando encuentra la moneda que se pierde, llama a las vecinas, ¿no? Y se alegra. Cuando encuentra la oveja que se extravía, se goza, llama a los amigos para gozarse juntos. En 1 Corintios 12:26 y 13:6 también aparece este sun jairó. Y aquí en Filipenses, versículos 17 y 18. Y esto quiere describir un gozo, una felicidad, una alegría, pero en comunidad, juntos, como hermanos. Pablo habla de un gozo personal, por supuesto, que también les pide a los filipenses que lo tengan por trabajar, por ser santos en medio de una generación perversa, pero también los llama a vivir en regocijo, en esta alegría comunitaria, por supuesto, entre creyentes. Y esto es de ambos lados, del apóstol hacia los filipenses y de los filipenses también hacia el apóstol. Hermanos, somos llamados a disfrutar del servicio a Dios, porque el único trabajo que genera gozo es servir a Dios. ¿Está usted sirviendo con gozo al Señor en lo que Él le pide que haga en su obra? Por supuesto, este es un llamado alto, sublime, pero no es un llamado complejo, porque Dios ya ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. El trabajo en y para el Señor debe generar una verdadera felicidad, incluso el morir por la causa de Cristo, tal como Él mismo se entregó y se humilló. Y lo tenemos, capítulo 2. Vemos la humillación y exaltación de Jesucristo. ¿Qué más ejemplo podemos pedir de esto? Si el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, bajó hasta nosotros a vivir como uno de nosotros, pero sin pecado, pero se hizo pecado y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él lo hizo con gozo. Él lo hizo con gozo en una entrega total y absoluta. De hecho, en Lucas vemos que muchas veces Jesucristo se regocijó. Por supuesto que es el mejor ejemplo. Y Pablo, por supuesto, tomando esta misma posta, nos llama a vivir, tanto a los filipenses como a todos los creyentes de todos los tiempos, a vivir y a gozarnos del trabajo por el Señor, y a vivir y a gozarnos por vivir en santidad en medio
de una generación perversa. Somos luminares en el mundo y ese es un llamado alto y noble, el cual debemos cumplir con gozo delante del Señor. Que Dios le bendiga.